Bueno, sí, muy buenas noches, doctor Pablo Garat, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, presidente del Instituto Civilidad, que es una institución de muchos años dedicada justamente a promover el federalismo en la Argentina, y hoy ha participado de un importante evento acá en el Copaipa. Sí, efectivamente, en realidad terminamos con este seminario un ciclo que comenzó en septiembre de 2011 en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, continuó en Mendoza con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, continuó en Córdoba luego con el auspicio de la Academia Nacional de Derecho por el Instituto de Federalismo, luego en Santa Fe con la Universidad Nacional del Litoral y terminamos en Salta con el auspicio siempre de la Fundación Hans Seidel de Alemania y en este caso también del gobierno de la provincia, que además estuvo representado en la inauguración por el señor gobernador. Doctor, cuando hablamos de federalismo siempre es como que es una proclama, ¿no?, de decir federalismo, y vemos que cada día la Constitución se hizo más unitaria, pero además la realidad política se ha hecho más unitaria. Es como que las provincias dependemos permanentemente del poder central. Sí, nosotros nacimos con una matriz federal en los cabildos por ciudades, de los cuales la provincia de Salta tiene en su cuna dos muestras muy claras, en Salta y en Orán. Pero de aquellos cabildos por ciudades que fueron el germen de nuestra institucionalidad federal, a las provincias que fueron su proyección histórica natural, a los pactos que preconstituyeron nuestra organización definitiva en 1853 y 60 consagrando el régimen federal, prácticamente luego tenemos no más de 30 años de posibilidades de vigencia de ese federalismo. A partir de la crisis de 1890, crisis económica por el problema financiero que afectó a la Baring Brothers, prácticamente, como digo, el país no ha tenido en estos 120 años federalismo en serio. Los partidos políticos nacionales, por distintas razones, asumieron la defensa de los intereses nacionales, pero el federalismo no fue una marca. El equilibrio de la presidencia y el federalismo, que fue lo que de alguna manera constituyó la matriz constitucional, se quiebra cuando a partir de 1990, nada menos que la presidencia de Carlos Pellegrini y su ministro Vicente Fidel López avanzan sobre los impuestos en lugar de quedarse con las rentas de la aduana, que era el arreglo original, que allá en la noche del 23 de abril de 1853, el convencional Gorostiaga explicó claramente. Las rentas de la aduana deben ser suficientes para que el Tesoro Nacional soporte sus responsabilidades. Y bueno, ese avance sobre los impuestos desde 1890 no ha tenido ningún tipo de freno, y llegamos a estos 20 años últimos, desde 1992 a hoy, donde los pactos fiscales que las provincias asumieron responsablemente para sostener, yo diría, un falso dilema, porque usted sabe, doctor Zuliani, que en 1992 el argumento fue tenemos que atender el déficit previsional. Pero ¿por qué en la reforma de 1994 se hace más unitaria la Constitución? ¿En qué punto se vuelve más unitaria? No sé si podríamos decir que se hace más unitaria. Yo creo que hay un hito que poco se destaca, que es el acuerdo de reafirmación federal de Luján del 24 de mayo de 1990. Ese día se consolida lo que, a su vez, valga la redundancia, el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1986 había escrito. Quiere decir que los dos grandes partidos nacionales, la Unión Cívica Radical primero gobernando y después el Partido Justicialista bajo la presidencia de Carlos Menem, coincidieron en que el federalismo debía estar en una reforma constitucional como un tópico sustantivo. Y en realidad, más allá del Pacto de Olivos y del acuerdo para la reelección, el tercer senador y todo lo que el público conoce, hay un conjunto de decisiones constitucionales que son fundamentales para el federalismo, menos una, porque la autonomía municipal se consagró, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo su reconocimiento definitivo,
porque los recursos naturales claramente son ahora dominio originario de las provincias, porque la creación de regiones tiene rango constitucional, porque las provincias y municipios pueden ahora ejercer el poder de policía y de imposición en los establecimientos de utilidad nacional, es decir, parques nacionales, en la antigua jurisprudencia de la Corte, los yacimientos hidrocarburíferos, pero también las rutas, los andenes, los edificios del Banco Nación, donde el municipio a veces, como en los andenes de ferrocarriles, no podía hacer un mínimo ejercicio de su poder para habilitar un kiosco. Bueno, todo esto fue un gran avance y la introducción de la coparticipación con rango constitucional, que yo personalmente como especialista en el tema diría que tenemos en estudio, porque tal como fue escrita la reforma del 94, podemos decir que el deslizamiento que veníamos trayendo desde un sistema donde claramente la renta de la aduana es para el gobierno federal y los impuestos, solo excepcionalmente para el Tesoro Nacional, quedan en cabeza de las provincias, deslizándonos hacia un sistema de transferencias, que es en el que estamos cada vez más claramente. Bueno, la coparticipación en la Constitución debió ser un freno a esto. De hecho, estaba prevista una ley de coparticipación que dice que técnicamente es imposible que se pueda llevar a cabo. Sí, porque estamos discutiendo números y no hay que discutir números. Aquí está el gran tema. Como le decía, en el 92 se le pide a las provincias el 15% antes de la reforma del 94, pero previendo que había una reforma también en materia de privatización, en ese caso del sistema previsional, se le pide a las provincias un aporte solidario. Pero esto es como decir, financiemos con los niños pobres y enfermos, cuya responsabilidad por las transferencias de escuelas y hospitales queda en cabeza de las provincias, a los haberes de nuestros ancianos. No se puede poner a elegir a ningún gobernante, por un lado los niños pobres y enfermos y por otro los ancianos. El desarrollo del empleo del país contra atender a quienes han hecho su esfuerzo con su trabajo para que este desarrollo sea posible. Entonces ahí estamos en una trampa de la que hay que salir. Y me parece que acá la clave no va a estar en lo inmediato. Yo creo que no se trata de lo que hace este gobierno federal, esta presidenta. Acá hay que remontarse 20 años y todavía 100 más para ver el deslizamiento hacia un régimen que cada vez es menos federal. Y yo me alegro de que a partir de 1983 los partidos nacionales, hoy con un debate pendiente, hayan adoptado en el discurso y en el programa de sus distintas propuestas a la sociedad en cada etapa electoral, el federalismo como una idea a sostener que nadie discute. Pero claro, crisis de 1989, crisis de 2001, situación delicada ahora, entonces la emergencia permanente. Lo que pasa es que parece que hubiera provincias de primera, de segunda y de tercera, o que la ley del número de habitantes es la que manda respecto de lo que es su país federal. Yo creo que las 23 provincias tendrían que tener la misma importancia, la misma identidad. Me da la sensación de que un verdadero federalismo tendría que ser así. Sí, quizás la clave está en el tema que hemos tratado hoy en el seminario aquí en Salta, porque los temas justamente eran autonomía y desarrollo local, que está en nuestra revista bajo la tapa. A propósito, le vamos a mostrar a la audiencia, que es la última, la revista del Instituto Civilidad, que tiene aparte un título muy sugestivo, ¿no? No sé si ya lo tomó ahí el camarógrafo, pero es Trabajo y Arraigo, la promoción de la familia, algo mucho que ver con lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Sí, porque no hay recuperación del federalismo sin recuperación de sus bases, es decir, la familia arraigada en un municipio con identidad propia, respetada en su autonomía. Y en ese sentido podemos acordar la mejor ley de coparticipación, podemos hacer que las provincias, reivindicando y con un quórum y una mayoría ocasional, logren una ley convenio mejor que la que en este momento distribuye recursos inequitativamente, pero sin esto el país no tiene futuro. Si seguimos concentrando población por migraciones en las capitales de provincia y de estas expulsándolos a nuestros compatriotas, a los grandes conurbanos, no solamente vamos a tener cada vez menos federalismo,
sino, quiero ser prudente, pero también muy preciso en esto, en medio de las características que tiene no solamente la globalización, sino la lucha por el dominio de los recursos naturales en el siglo XXI, la generación que sigue, la de nuestros hijos y nietos, probablemente no tenga claro qué le estamos legando desde el punto de vista de la integridad territorial, de la defensa de esa integridad, porque no se trata de un problema solamente de hipótesis de conflicto y de un rearme o una capacidad de las Fuerzas Armadas en un marco regional. Se trata de cómo se ocupa el territorio. Y el territorio se ocupa con argentinos, fundamentalmente grupos familiares de argentinos, que los extranjeros saben, tienen nuestro país de puertas abiertas desde que nos organizamos como tal, pero los grupos familiares que están constituidos en cada uno de nuestros municipios, que se relacionan por la vecindad y que tienen la ilusión de la propiedad, del trabajo, de la educación de sus hijos, que tienen la identidad barrial, después la identidad municipal, por eso tienen una identidad provincial, y por la memoria histórica somos argentinos a partir de estos datos fundamentales. Entonces, sin esto me parece que plantearse la recuperación del federalismo en términos estrictamente jurídicos no tiene mucho sentido. Primero es un tema social de recuperar la memoria histórica, de compromiso y responsabilidad política, y después van a salir las leyes que acompañan. Porque uno se imagina siempre la propuesta, ¿no?, del gobierno hacia el interior. Hoy sabemos que reciben el 25%, creo, del total de los impuestos nacionales aproximadamente. Es lo que sí, lo la que cuenta reparte, exacta, ¿no? que esto es bueno aclararlo. Si tomamos todos los recursos, es decir, todo lo que paga cada uno de los argentinos en contribuciones municipales, provinciales y nacionales, la renta pública nacional, el Tesoro Nacional se lleva el 80% y las provincias y sus municipios el 20%. Este es un número que me parece el más importante de todos. Después, en particular, de los impuestos nacionales coparticipables, o sea, sin los derechos de exportación e importación, sin los aportes de la seguridad social, sin la emisión, que es algo que no se coparticipa, y que nos llevaría el 80-20 a 90-10. Ese es un dato que tampoco... La emisión respecto de... La emisión del Banco Central. Banco Central, exactamente. Que ahora además tiene la maquinita. No se coparticipa, pero... así que si tomamos esa cuenta, el Tesoro Nacional tiene 90% de todos los ingresos que circulan, es decir, los recursos públicos, monetarios, no hablemos del aspecto financiero, de la multiplicación del dinero, etcétera, pero estrictamente hablando de los impuestos nacionales coparticipables, neto de todo lo que las provincias aporten al financiamiento de la seguridad social, estamos en un 60 y 40, es decir, 60 para el Tesoro Nacional, 40 para las provincias. ¿Por qué se dice que hay un 34%? Es interesante aclararlo, porque el 34% famoso de la ley convenio de coparticipación, que hoy tampoco se está cumpliendo adecuadamente, tiene que ver con que es un cálculo de cuánto reciben las provincias por coparticipación sobre un total que incluye también las rentas de la aduana, porque el cálculo constitucional originario era, muy bien, hagamos el cálculo correcto. Y capaz que ni cuentan hoy las rentas de aduana. No, y son importantes. Sobre todo por la soja, a 600. Que por más que se coparticipa en las provincias un 30%, me parece que da una cuenta que, insisto, no nace en este gobierno. Esto me parece que hay que decirlo porque si no estamos haciendo o ensayando un discurso político que no lleva a ningún lado. Si la responsabilidad fue primero de Alfonsín, después de Menem, después de la Rúa, después de Duhalde, después de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández, la responsabilidad no es de nadie. Acá hay un debate profundo que se debe en las provincias, que son quienes han delegado en el gobierno federal histórica y originariamente determinadas competencias, que tienen que reasumirlas y ejercer el derecho a su poder de imposición compartiendo concurrencias. Porque la salud, la educación, la promoción del empleo, la seguridad, la protección del ambiente se prestan más eficazmente, lo sabe cualquier vecino, cuanto más se acerca el gobierno a la comunidad. ¿Se acuerda que hubo en una época la Liga de Gobernadores? Existió la Liga de Gobernadores, o en algún momento deben haber existido también senadores que habrán, me imagino, charlado entre sus pares de las provincias para poder discutir o negociar algo con la nación. Hoy da la sensación de que eso está muy lejos de una realidad.
Sí, porque justamente a mi juicio, mancha negra de la reforma del 94 es la reforma del Senado. Perdimos al Senado como Cámara de las Provincias para consolidar lo que ya venía de todas maneras, que era su partidacritización, es decir, el Senado como Cámara de partidos políticos con un rango jerárquico determinado, que la costumbre y el imaginario social le dio en relación con la Cámara de Diputados, pero que finalmente solo tiene sentido de perdurabilidad como Cámara en sí, y originaria nada menos que en algunas leyes como la de coparticipación, si realmente los senadores integran el Senado con un mandato de sus provincias, claro, con una obligación de dar cuenta de ese mandato, con una representación primero de los intereses de sus provincias antes que el interés de partido, y con una clara conciencia federal en el sentido de que además de representar la diversidad de las provincias, tienen que asegurar la unidad federal, es decir, la unidad del conjunto. Y nada menos que moderar el poder presidencial. Porque si hay un órgano que la Constitución previó y nuestra historia también constitucional debe y puede moderar al poder presidencial, y aclaro que no creo que debamos abandonar el presidencialismo, creo que lo que tenemos que hacer es recuperar el Senado como el órgano que le pone límites al poder presidencial, que debe seguir siendo una presidencia suficientemente fuerte para asegurar la unidad y respetuosa de la diversidad. Doctor Garat, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen en civilidad, y este título me pareció más que contundente: la promoción de la familia, trabajo y arraigo, algo que necesitamos todos los argentinos. Muchas gracias y ojalá Salta siga por el camino de la descentralización en que está. Gracias. Vamos nosotros a la última pausa y enseguida Javier Cornejo Solá y el tema que habíamos planteado, el sistema Sibios.